Hola, hoy día vamos a aprovechar de contestar varias de las preguntas que me han hecho y que me parecen súper interesantes. Espero que ustedes también. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo entraste en el tema de gestión del tiempo de manera profesional? Es decir, no para organizar tu tiempo, sino para enseñar. Muy interesante. Lo que pasa es que yo soy psicóloga y como psicóloga es común que entres en reclutamiento y selección. Me pasé años aprendiendo técnicas para poder distinguir a las personas que van a tener un súper desempeño de aquellas personas que quizás tengan un desempeño nada más promedio, ¿no? Y esto se da más que nada en las habilidades blandas. Imagínense, yo podía tener 100 ingenieros de buenas universidades, todos parecidos. De ahí tenía que escoger a uno o dos. ¿Dónde estaba la diferencia? En las habilidades blandas. Y esas habilidades blandas incluyen gestión del tiempo, pero también comunicación efectiva, saber persuadir, tener confianza en ti mismo, liderar, etcétera, etcétera. Entonces fui entrando cada día más, tuve la verdad que súper buenos entrenamientos, porque trabajaba en transnacionales, me mandaban aquí y allá a entrenarme. Y poco a poco me gustó tanto que investigué y empecé a enseñarlo. Y así es como se vuelve tan parte de mi vida. Vamos a la segunda pregunta. ¿Lo has aplicado para ti? Por supuesto que lo he aplicado para mí, porque si no, no hubiese sobrevivido. Es más, sigo aprendiendo, porque uno lleva un curso de gestión del tiempo, por ejemplo, y vas a tener 25, 30 técnicas, tips diferentes para aplicar, pero uno no puede asimilar todo tan rápidamente. Entonces, ¿qué va a quedar instalado en tu conducta? De repente 3, 4 cosas. Pero cuando tú revisas lo que has aprendido o simplemente lo necesitas, vuelves a repasar eso y tomarás otras 3, 4 cosas y así poco a poco vas volviéndote mucho mejor en cómo gestionas tu tiempo. Yo sigo aprendiendo y lo peor es que si no lo practicas, lo desaprendes. Yo les doy un ejemplo de mi propia vida. Yo por 25 años más o menos he corrido todas las mañanas. Me levantaba a las 5:30, a las 6 empezábamos a correr con mi grupo. Luego por un tema de una hernia cervical, en fin, me dijeron, Iris, no puedes correr. Muy triste, pero no, porque es deporte de contacto, no sabía. Ahora, después de años, el cardiólogo, por un tema del corazón, me dice, tienes que correr pero diferente. Corres, caminas. ¿Ustedes creen que me puedo levantar a las 5:30 de la mañana? No hay forma. Ni a las 6, ni a las 6:30, ni a las 7. Y cuando me levanto a las 8 de la mañana, lo último que quiero es correr. Entonces, ¿qué pasa? Perdí esa costumbre, esa habilidad que tenía, ese hábito, y ahora tengo que retomarlo desde cero. Y así pasa con todas las cosas que uno aprende. ¿Quedó claro? Ya, me preguntan si en otros países es igual, si se da lo mismo. Un poco el tema de diferencias culturales. No. En mi experiencia, en los diferentes países es diferente. Por ejemplo, yo he trabajado en Inglaterra, con ingleses, con americanos, con, perdón, con malayos. Y yo veo en Inglaterra, si tú dices, mañana a las 3 de la tarde te entrego este reporte, tu jefe va a estar absolutamente seguro que tú a las 3 de la tarde estás pasando por la puerta de su oficina con el reporte. Es que es inconcebible pensar otra cosa. No se lo vas a dar antes, no se lo vas a dar después, se lo vas a dar a las 3 de la tarde.
Eso en otros países no, en otros países llamas, oye, ¿y cómo vas con el reporte? ¿Algún problema? Seguro que me lo vas a tener a las 3 de la tarde y eso es lo común. De hecho, en Perú y en estos países eso es lo más común. No digo que para todo el mundo. En cambio, en otros países no. O sea, lo que tú dices, cumples. Y es muy raro que no cumplas. Disculpen el heladero que acá toca su corneta para que todo el mundo vaya a comprar helados. Una pequeña bulla, pero bueno, ya espero que se vaya. Muy bien, vamos a la pregunta 4. ¿El curso te ayuda a ser más cumplido? Definitivamente, porque cuando tú gestionas mejor tu tiempo, vas a poder ser más realista en qué puedes hacer y para cuándo puedes comprometer lo que vas a hacer. Y no solamente te ayuda a ser más cumplido, yo creo que algo más importante aún es que te ayuda a desestresarte. Para mí, el gestionar mi tiempo es sumamente importante para quitarme un peso de encima. Miren, cuando yo empecé a tomar puestos gerenciales, sentí que mi trabajo explosionó. De hacer, digamos, 5 cosas, pasé a hacer 50 cosas. Claro, porque ahí hay mucho involucrado, hay que aprender a delegar, hay que aprender a coordinar mejor, muchas cosas. Y yo me iba a mi casa todos los días con mi maletín, con mi computadora, con mis cosas para leer. Llegaba, acostaba a mis hijos y me ponía a trabajar, a trabajar. Mi marido se quejaba de que en qué parte de mi agenda estaba él y era una presión espantosa hasta que no pude más. Y ahí aprendí algo muy práctico. Veamos, ¿qué es urgente y qué tan urgente? ¿Y qué es importante y qué tan importante? Esto lo revisé en unas hojas de la universidad que las tenía tiradas por ahí. De hecho, estaban mis notas, o sea que yo las había leído, pero ¿cómo es? Cuando uno no practica lo que ha aprendido, entra por acá y sale por allá y ni te acuerdas que lo has visto alguna vez. Pues bueno, en ese momento cayó de perilla y empecé a seguir las técnicas. No les miento, en una semana cambió mi vida, porque empecé a ver todas las actividades que yo tenía, ya no como todos juntos, sino qué es importante y medía qué tan importante era y qué es urgente. Entonces yo me aseguraba de que antes de salir del trabajo haya terminado eso que era importante y que era urgente. Lo demás lo podía patear para el día siguiente o por último no era necesario que lo hiciera, si era muy poco importante. Entonces salía a las 6, 6:30, pero con una gran diferencia. Sin maletín, sin computadora, sin nada para leer. Salía para estar con mis hijos, para estar en mi casa y todo. Yo les juro que en una semana cambió mi vida. Vamos a ver, pregunta número 5. ¿Cómo así persuadir dentro de un curso de gestión de tiempo? Ya. Lo que pasa es que en el curso que hago de productividad y gestión del tiempo, porque no solamente es gestionar tu tiempo, es también ser productivo, hablo de lo que es persuadir. ¿Y por qué? Porque a la hora que puedes persuadir a alguien para que te apoye, la vida se te hace mucho más fácil, ¿no? Y les digo el caso de Julián, que siempre me acuerdo, un chico ingeniero que entró un poco arrogante, lo sé todo, y se ganó la enemistad de las personas que trabajaban con él, de los técnicos. Y obviamente el equipo no lo apoyaba y obviamente no se lograron los resultados. ¿Qué pasó? En vez de persuadir, hizo lo contrario. Luego, cuando se dio cuenta de esto y empezó a cambiar, y le costó un montón cambiar, empezó a enganchar con la gente, a comprometerla en el tema y todo mejoró. Pero miren,
el, el poder persuadir a alguien simplemente hace que tu desempeño y tus resultados vayan a otro nivel. Entonces, no es un curso de persuadir, porque eso es mucho más profundo, pero lo que yo quiero es que las personas entiendan que parte de gestionar bien tu tiempo es saber persuadir a la gente, por lo menos que tengan lo básico. También me preguntan lo mismo por persistir. Claro, porque ¿qué tiene que ver persistir con la gestión del tiempo? Y acá yo les digo algo, la persistencia al desarrollar algo, tener una conducta X, hace que generes un hábito. Y no hay nada más rentable que un buen hábito. Si a ti te sale natural hacer una conducta que te está llevando a tus metas, qué maravilla, no te cuesta, te sale natural. Pero ¿qué pasa si no te sale natural o te sale natural lo opuesto? Entonces es mucho más difícil porque tienes que hacer triple esfuerzo para hacer esa conducta que te lleva a tus metas. Entonces lo que hablamos acá es lo básico de cómo desarrollar un hábito, ese que tú quieres, para llegar a tus metas. No digo que sea algo fácil, pero cuando lo logras te hace la vida muchísimo más fácil. A ver. Y la última pregunta que tengo para este blog. Das pocas técnicas para priorizar, pero el curso Decidir y Priorizar, la clave del éxito, sí hablas más. Ya, lo que pasa es que son dos cursos. En productividad y gestión del tiempo hablo de todo lo básico para gestionar tu tiempo y ser más productivo. Pero este es un tema enorme. Entonces, a partir de ese curso básico, estoy elaborando cursos que son más complejos, digamos. Y uno de los cursos que he hecho es Decidir y Priorizar, la clave del éxito. Yo les he hablado de pensar que es importante, que es urgente. Claro, eso es algo básico. Pero luego hay muchísimas técnicas que te ayudan a pensar realmente si lo que tú crees que es importante, o de acuerdo a tu negocio, de acuerdo a tus metas, cómo puedes medir el nivel de importancia. Es un curso un poquito más complejo y yo siempre recomiendo tomar el primero, el de productividad y gestión del tiempo, para luego tomar esto y profundizar más. Pero bueno, si lo hacen al revés tampoco va a pasar nada, ¿no? Pero es por ese motivo, es un motivo de tiempo. No puedo hacer un curso de 48 horas, pues porque no lo va a ver nadie. Prefiero hacer varios cursos de 2 horas y va a ser mucho más didáctico para ustedes. Pero esa es la respuesta. Y lo último, me dicen, tú siempre dices agenda, tiempo para agendar. Y sí, porque agendar requiere, no se trata de hacer una lista de cosas que tienes que hacer, no, se trata de pensar qué es importante, qué es urgente, para cuándo me he comprometido con esto. Es una mirada estratégica de tu trabajo, de qué te va a llevar a las metas. Es una mirada de coordinación con los demás, porque a veces no tienes toda la información para tomar las decisiones. Es una mirada de quién hace quién, cómo y cuándo de mejor manera. Entonces, si tú quieres agendar realistamente, que sean planes que se cumplan y que te lleven a tus metas, tienes que pensarlo. Y si no has agendado nada de tiempo para pensarlo, entonces obviamente se te va a pasar las cosas. Y además suele ser que esto que tienes que pensar no lo vas a pensar solo, lo vas a pensar con tu equipo. Por ejemplo, cuando yo era gerente de recursos humanos, todos los viernes a las 3 de la tarde nos reuníamos con el equipo para ver qué habíamos avanzado en la semana, qué quedaba pendiente y cuáles eran las prioridades de la siguiente semana. Eso era básico. Yo no digo que todo el mundo lo tenga que hacer los viernes, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, lo hace el lunes porque el domingo le pasan toda la información de la semana y el lunes a primera hora analizan información y planifican la semana. O hay gente que quizás con hacerlo una vez al mes es suficiente, cada uno lo suyo, pero sí es fundamental
agendar tiempo para agendar. Muy bien, me despido de este blog porque se nos fue el tiempo y en el siguiente blog voy a seguir contestando sus preguntas, así que si tienen más preguntas, encantadas, pónganlas y yo las voy a responder, todo lo que les ayude. Chao, hasta la próxima semana.